Cuando pienso en mi hermano, pienso que hay que vivir el presente y no esperar siempre algo al futuro, porque no sabes cuándo te vas a ir o qué va a suceder. Y que sea feliz. ¡El Morcas! ¡Ra, ra, ra! Al fin y al cabo, hizo siempre lo que le dio la gana. Creo que eso es lo que me dolió un chingo de tu papá, tal vez. Que me haya tachado a mí de vago y drogadicto, cuando él fue un vago y un drogadicto. Tenía su lado oscuro, por supuesto que sí lo tenía. Pero pues por otro lado, se ocupaba de la gente que trabajaba con él. No eran nada más sus empleados, para él eran su responsabilidad. Éramos jóvenes, como cualquier joven, pero en el mar, en aventuras. Imagínate en Chinchorro con una tormenta, esto sirviendo ron en un visor para echarse una cuba. Pues, ¿cuándo? I knew that there was a better version of him, and I thought I had to do something to help him understand what he was doing to our family. Hijo de la fea, un alburero hay hoy, cabrón. Ocho. ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol. ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia a ver si el eco llega hasta Dios. Van a oír, lo tengo yo acá. Estamos en el Paso Caballones. Queremos ir a la parte de los laberintos de las 12 leguas. Nos encontramos en este lugar y creemos que el hotel flotante se encuentra en este pequeño callo que se llama de la Boca de Piedra Chiquita. Por las características, este debe ser el lugar donde debe estar el hotel flotante, aunque Molcas opine lo contrario. ¿Por aquí?
Era muy molestoso. Según me dicen, yo no lo conocí en esas épocas, pero la leyenda del Molcas cuenta que era muy latoso en Mérida y que sus papás no lo aguantaron y lo mandaron con sus tíos a Veracruz. Pues yo siento que él fue un buen chiquito, hasta que llegó un momento que se metió con las gentes no deseadas, con que se involucró. No recuerdo a qué edad, pero pues aparentemente como vender sustancias ilegales fue su movida. Pero estamos hablando de Mérida, Yucatán, en el, pues no sé qué año. O sea, sí tenía yo la sospecha en esa época de que quién sé qué andaba haciendo, pero no la certeza. Sí, obviamente supe que vino a buscarlo la judicial, porque en ese momento, pues la verdad no había nadie, solo estaba la lavandera. Y ella fue la que le dijo a mi mamá, doña Gloria, vinieron a buscar a su hijo, vinieron 2 judiciales. Entonces, pues yo no estaba muy cierta de qué pasaba, hasta aquel viaje a Veracruz que hicimos, que en el camino nos contó que su socio era el paletero del parque y que se iban ahí por Bacalar, por Chetumal, por no sé dónde, a comprar mota y volvían. La mamá de Elia simplemente no me puede ver ni en pintura, güey, desde el día que me conoció, cabrón. Porque para la mamá de Elia soy el sobrino del güey que vendía mota en el pasillo de la iglesia, que era tu papá, antes de irse a Veracruz. Ese soy yo para los papás de Elia, que vivían en la misma colonia de chavitos, güey. Y para tu papá, el papá de Elia y sus hermanos eran todos una bola de putitos maricones, güey. Porque tu papá era un cabrón, ya sabes. Mi tío Luis Camargo era un buen hombre. Dijo mi tío, no te preocupes, Gloria, yo me voy a hacer cargo de él, tú tranquila. Aquí va a trabajar como burro para que se canse tanto que en la noche no tenga tiempo de pensar, pero en nada. Pues yo creo que fue a tu abuela le pareció que era un lugar donde podían hacerse cargo de él, ¿no? Un muchacho de 16, 17 años metido en líos, pues no es así como que un regalito muy, muy agradable, ¿no? Era un problema. Lo ayudaron muchísimo, lo quisieron muchísimo, lo enseñaron a trabajar, pero pues yo creo que sintió que ya había concluido ahí su ciclo y pues no había nada más ya para él ahí. Varios de sus amigos estaban yéndose a Cancún porque empezaba Cancún a crecer. Cuando yo termino mi carrera de veterinaria en Veracruz, decido venirme a Quintana Roo, a Cancún, que apenas estaba creciendo. Eso mismo decidieron Charlie Coppola, Pepe Castilla, Pepe Lagos y Luis a buscar fortuna. Cancún estaba en pañales, eran unos cuantos hoteles y miles de albañiles, ingenieros, arquitectos, una sola calle, y creciendo así rapidísimo a una velocidad impresionante. Éramos diferentes. Pepe Castilla llegó con sus lanchas de paracaídas. Pepe Lagos llegó como contador. Carlos Coppola llegó trabajando conmigo. Yo llegué trabajando para el gobierno y Luis jalaba lanchas de esquí. Se metía a sacar caracoles, le apasionaba el agua, andaba feliz metido en el agua sacando caracoles y le gustaba cocinar y cocinaba muy bien.
Éramos muy jóvenes, teníamos 28 o 30 años quizá. Entonces nos reuníamos a platicar nada, lo que hacían los jóvenes. Creo que nos conocimos muy poquito en Veracruz, pero aquí cuando él llegó a Cancún, yo ya radicaba en Isla Mujeres. Y en la relación que empecé a tener con él me decía, oye tú, Yuka, ven para acá. Vecino, ven para acá. Mira, yo estoy haciendo estos proyectos y necesito a alguien que me acompañe. El Molcas trabajaba todo el tiempo. Se iba a Mérida, traía ropa de Yucatán, de lino y esas cosas y las venía a vender. Después puso un restaurancito en la avenida Yaxchilán, que era la mejor avenida de Cancún. El caso es que siempre estaba trabajando, siempre. Ay, pues el restaurante se llamaba Los Primos, no se quebraron la cabeza porque eran Los Primos. Y ya en ese restaurante creo que Luis conoció a Denise. Estaban comiendo en el restaurancito de la Yaxchilán y la vio pasar. Se enamoró de ella perdidamente y se fue detrás de ella y le empezó a invitar a salir y así se formó la familia. Con Denise Dutton, algo por el estilo, muy bonita ella. Yo no sé exactamente cuándo conoció a tu mamá, si acababa de llegar o ya tenía un tiempo allá, porque él mismo cuenta que estaba con unos amigos y dijeron, bueno, ahí vienen unas gringuitas, vamos a rifar a ver quién va con quién. Gringa, 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 mama. Gringa, 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 mama. I was studying in Mexico City for a year, and I was supposed to meet some of my Mexico City friends in Cancun. And I was at the beach one day, and I met a local girl, and she invited me to her house. And then when I left, it was dark, it was pouring down rain, and I had to find my way back to the hotel zone. And I had just arrived in Cancun. I had no idea where I was. And they were all sitting at this big, long table. And when I walked by, they all started like catcalling me and whistling, and I flipped them off. I was very in my feminist mode at that time. And one of his friends came over and said, oh, we're sorry. Come over and have a cup of coffee. We'll give you a ride. But eventually, Luis was the chosen one to give me a ride home. And when we got there, he said, te invito respetuosamente a Tulum mañana. And I was like, oh, okay, that's better than the whistling and then we ended up spending, a lot more time together after that. Bueno, en esa época yo estaba sola con él en un hotel, había pocos hoteles, y me acuerdo que me habló por teléfono y me dijo, te voy a ver, hermana, y te voy a presentar a una gringa que conocí, que habla español. Y me la presentó, una güerita, la saludé, la conocí, hasta que pues a él le entró el cuscús de casarse, porque ella no se quería casar. O sea, no se quería casar pronto, yo creo, pero pues él estaba empeñado en casarse. He came once and he brought this little engagement ring, but I was still in college. I mean, I wasn't really in that mindset yet of like, I'm gonna get married. And it was like, when he gave it to me and asked me if I wanted to marry him, I'm like, oh, I don't know. And I remember just kind of setting it on the bedstand or something, and the next day it was gone. And I felt bad about that, but it was like, whoa, what's happening here? And then I was the one who ended up asking him to marry me. Really? Yeah, eventually, because I'm sure after that he's like, well, I'm not doing that again. And I was down there, and I decided to go back and get my master's degree. But it wasn't like I'm leaving you. It was just like, I'm going to go get my master's degree. And then at one point,
Oh, I guess it was before that I said, yeah, okay, now we can get married. Always and forever, each moment with you is just like a dream to me that somehow came true. And I know tomorrow will still be the same, 'cause we've got a life of love that won't ever change. And every day, love me your own special way, melt all my heart away. Pues al principio yo creo que chocaron dos culturas, ¿no? Chocaron dos culturas, la mexicana yucateca con veracruzana y la estadounidense. I had big ideas on how, you know, the nutrition was going to be perfect, everything, nobody was going to be drinking Coca-Cola, and they didn't really follow those rules. And so I would get kind of like, oh, your mom's giving Brianna Coca-Cola. Luis would just be like, you know, it's okay. And I'd be like, it's not okay. But yeah, minor, you know. Nosotros aquí en Yucatán todos tomamos cerveza y la cerveza no es veneno, ¿no? Y en esa época la gente que fumaba en su cuarto, fumaba en la sala, fumaba en todas partes, ¿no? Luis fumaba, tomaba sus chelas y a él siempre le gustó la cochinita, el chicharrón, las carnitas, la comida mexicana. Y yo estoy consciente y lo viví, de que tu mamá hizo un esfuerzo por aprender a cocinar cosas que a él le gustaba comer. O sea, de adaptarse a la cultura mexicana. A ella no le gustaba el cigarro, pero en su casa había cerveza en la nevera, había botana. Pero pues se les veía contentos. Bueno, a excepción del carácter de tu papá, ya sabes siempre qué palabra usar para describirlo así exactamente. Tenemos el desayuno mejor que en mi casa, mucho tiempo. Siempre castrante. Recuerdo un día que llegamos, que había hecho tu mamá frijol con puerco. Obviamente su frijol con puerco, el caldo no quedó así espeso como les queda a las que saben hacerlo, ¿no? O sea, ella lo hizo como le explicaron. Tu mamá había hecho frijol con puerco y tu papá simplemente lo probó el primer bocado y dijo que eso no era frijol con puerco. Y se paró y se fue a comer otra cosa. Y sí me quedé así como, pues sí, tal vez no es frijol con puerco, güey, pero... ¿Me explico? Maybe other people didn't see part 2 of that and they just saw that. And it was a long time ago too, so I'm trying to remember, was he mean to me? Did he treat me badly in front of people? I don't remember that. But I know that if he said something to me, I'd like give it right back. Not in a mean, bickering, fighting way, just in a like, oh really? Well, how about this, you know? And he would just laugh like, pinche güera. That's what he would always say, pinche güera, because he called me güera. Pues mira, yo pienso que ella aprendió a conocerlo muy rápido y a ella ya no le molestaba, nada más se reía. Ya no era tanto una ofensa, un insulto. Y creo que vio en él un hombre que sabía lo que quería en la vida, ¿me entiendes? Eso fue lo principal en que creo que tu madre se enamoró, porque era feo como madre, no es cierto, mi buen amigo Volcas. That was one thing I liked about him. Another thing we really connected on was we both were interested in starting businesses. So we would sit around talking about, like, maybe we could do this kind of a business or that. And that's how we ended up creating the little ice cream. We had an ice cream shop for a while called Pingüinos. That led into the postcard business eventually.
Desde el principio fuimos socios. Obviamente porque yo tenía dinero y él no. Entonces, él tenía muchas ganas de muchas cosas y muchas ideas en la cabeza, pero dinero no tenía. A mí me acababan de liquidar de Ban Rural, tenía yo dinero. Y tu mamá, pues no sé si había trabajado en algo o de dónde, pero yo recuerdo perfectamente que éramos 3 socios, que eran tu mamá que puso dinero, yo que puse dinero y tu papá que no puso un peso más que las ganas. Creo, me pareció oír alguna vez que ella fue la que puso la idea de hacer las postales. I had a camera. I had a 35mm camera. He had never touched a camera in his life. He didn't even know how to use a 35mm camera. That I know for a fact. And I was not a great photographer at all. I just had it to take, traveling photos. And he started really liking the camera and taking the pictures and getting better and better and better. En Molcas ya tenía el vicio del mar en la sangre, ya lo quería hacer. Entonces creo que ella vio una postal en Estados Unidos muy bonita, entablada, y entre los dos empezaron a hacer postales, a comprar y a pegar fotografías. Y Luis, muy trabajador siempre, muy insistente, empezó a meterle hasta que se volvió el mejor de México y quizá de los mejores del mundo. Pague por eso. Ya vendiste, paga. Sí, pues sí, pero me dices arregla esto y le vendes, lo arreglo y no, ahora arreglo. No, lo arreglaste, recogiste. Pues en mi silla, la persona tiene entonces. ¿Cuándo voy a comer a la casa? Yo creo que sí. Fue muy curioso también porque yo andaba buscando departamento y veo el teléfono de Luis donde dice se busca diseñador. Y ya que le hablé, pues de verdad nos pusimos de acuerdo, ¿no? Y me entrevisté con él en su casa de ahí de Truchas. Antes de eso habían llegado pues, más prospectos, ¿no? Unos con unas carpetas. Yo llegué sin nada, yo llegué con las manos en la bolsa y nada. Yo así soy, o sea. Y ya de volado nos hicimos ahí clic. Y de ahí empezamos a trabajar. De ahí hasta los 18 años que trabajé con él, o sea, de ahí ya no nos separamos prácticamente, ¿no? Porque, oye, sí, flaco, desde ahí me empezó a decir flaco o algo así. Yo empecé a trabajar con él a los 17 años. Y recuerdo muy bien cuando me entrevistó, cuando lo fui a pedir trabajo, me dice, ¿qué sabes hacer? Me dice, le digo, pues nada, estoy estudiando apenas, le digo, apenas estoy estudiando. Entonces me dicen, bueno, pues el único trabajo que tengo para ti si quieres trabajar para mí, me dice, es lavar coches. Y ya poco a poco me decía, vas a tener que ir a vender. Y le digo, pues yo no sé vender. Le digo, y aparte que no sé vender, pues no sé manejar. Y me dice, no te preocupes, yo te pago tu escuela de manejo, me dice. Le digo, ¿en serio? Me dice, sí, ahí después te lo descuento, me dice. Y se empieza a reír. Y le digo, ¿en serio que me lo va a descontar? Le digo, no, ¿cómo crees? Me dice, te voy a pagar tu escuela de manejo. Y ya de allá le dije, ya sé manejar, ¿no? Y me dice, a ver si es cierto que sabes manejar. Vamos a comprar en la Portillo, me dice. En serio, es primera vez que manejan, no, pues estás así nervioso, ¿no? Y ya me dice, no, pues ya que sabes manejar, pues ahora te vas a tener que ir a Tulum, a Cozumel, a Isla Mujeres, así. Fue poco a poco evolucionando con él a la venta de las postales. Pues viajábamos, él y yo solos, nos íbamos a Yucatán y le preguntamos a la gente local, ¿no? Dónde había una ruina, dónde había un cenote. Y él se subía a un parachute y tomaba fotos de hoteles y hizo un cartoncito impreso y pegaba la foto. Así comenzó editora. Y entonces cuando yo empezó a buscar, él ya quería hacer más productos, ampliar las ideas. La misma gente te decía, oye, ¿tienen más modelos o qué más tienes? Entonces él empezó a enfocar a hacer más. Fue cuando me empezó a involucrar un poquito más en el diseño gráfico. Siempre me sentaba con él y yo moviéndole todo allá lo que es en el diseño.
como le decía, es que usted lo ve de otro color, yo lo veo de otro color. Y me dice, no, pues tienes que poner el color que estoy viendo, me dice. Y ya siempre me decía, no, así lo dejamos. Al otro día, no, no me gusta eso, lo volvemos a armar otra vez. Imagínate, para hacer una postal nos tardamos hasta 15 días o una semana para hacerlo. Era un poco difícil trabajar con él. O sea, era un poco difícil trabajar con él queriendo hacer lo que uno quería o pensaba. Con él solo podías trabajar haciendo lo que él decía, como él decía, sin preguntar y sin chistar. Como no siempre mi papá no estuvo pues presente como constantemente ni sistemáticamente, aparecía cuando pues se podía. Supongo que la manera de mi mamá de darme esta figura era mandarme con el tío Luis los veranos. Entonces siempre venía a trabajar. Yo he trabajado mucho, o sea, yo no tengo enviado al trabajo, esa es otra. O sea, Luis es pegado al trabajo y yo también. Hasta a veces me decía, ya, flaco, ya déjame, ya es con eso. No, está bueno. Pero yo seguía haciendo mis ideas. Ya que las hacía, se los decía, oye, quedó chido, está bueno, quedó bonito. Ya ves, estoy diciendo acá. Si hubiera sido comodino, yo digo, ya me dijo que ya no, ya aquí le paro. Pero era tanto gusto por lo que hacíamos que nunca nos fijábamos en las horas. Ya cuando veía la hora, a la 1, a las 2 de la mañana. Pero obviamente al otro día pues no llegaba a las 8, ni él tampoco, pues él andaba haciendo otras cosas. Y la otra día te paga ganas por eso, entonces es una, ni siquiera lo llamaba yo trabajo, ¿no? O sea, era una diversión y el resultado pues era un buen producto que se vendía solo. Empezó a tener tanto éxito que le pedían en todas las tabaquerías que entonces estaban de moda, en todas las tiendas de revistas, prácticamente en los hoteles, en los restaurantes. Empezó a agarrar un auge tremendo. Empezó a recorrer prácticamente todo el estado y fue siendo muy meticuloso en la toma de fotografías. Después recorrió todo México y donde llegaba lo recibían con fanfarrias, sí. Era como el internet hoy en día, el que podía llevarte a la cima si sacaba una foto de él en algún lugar. Los empresarios buenos, los empresarios serios de Quintana Roo lo respetaban y empezó a tener mucha influencia en el turismo de México por medio de sus postales. Llegó un momento en que en México las impresoras de México le quedaron cortas y empezó a imprimir en Italia. Y en Italia lo nombraron 2 o 3 veces como el de los mayores proveedores de tarjetas postales del mundo. Él mandaba a pedir contenedores de postales. Bueno, yo conocía a Luis cuando fui a pedirle un anuncio en su revista DAI México. Y la fotografía submarina era lo máximo. Yo ya sabía quién era Luis Gómez. Entonces, aproveché a decirle ahí que estaba a la orden, ¿no? Que me encantaría trabajar con él, que hago lo que sea. Y dicho y hecho, a los, no sé, menos de semana, 2 semanas, me habla Molcas y me dice que hay un viaje a Alacranes. Es un mero, es un mero. Es un pinche mero, cabrón, sí. Con la mano, ¿no? Con el gancho, dale tú, yo estoy enganchado en una madre que sin querer. En el mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer. Esto no cabe ahí. ¿Quieres en que ya ahí viene? ¿Qué estará haciendo Pepe Lagos ahorita? Cerrando las tiendas en Cancún. Molcas, como él financiaba todo, pues él era el que mandaba, ¿no? Entonces,
También vi cómo la relación entre Beto Fricione y Luis, los dos líderes, pues ahí estaba difícil también, ¿no? O sea, que uno quiere ir para acá y el otro quiere ir para acá, entonces no puede haber dos gentes diciendo qué vamos a hacer, ¿no? Entonces... Luis y yo éramos muy diferentes, pero muy iguales, porque él era muy estructurado, yo era un desastre. Una vez nos portamos rojete con él porque estábamos buceando, pasamos y le pusimos el cinturón de plomos en el tanque. Entonces él quedó así y nos poníamos enfrente a él y le decíamos, tómanos una foto, Charlie Sánchez, tómanos una foto. Y el hombre no podía levantarse cuando empezó a inflar el chaleco, cuando se puso de vertical, se le cayeron los plomos y subió hecho gorro. Milagro, no se murió. Y era el tesorero del grupo. Dijo, ahí está por mí, yo ya me voy, hijos de su tío. No aguantó vara. Pero al mes siguiente estábamos buceando en el mar de Cortés, juntos otra vez. Yo iba a tomar fotos con él y él seleccionaba mis fotos. De 100 fotos agarraba 2 o 3 mías y el resto eran de él, ¿no? Pero por lo menos ahí salía una foto de mía o del que fuera, ¿no? Al Pepe Castilla le daba una cámara y el Pepe, aunque no era fotógrafo, pero hacía el honor de subir 1 o 2 fotos del Pepe. Entonces andaba con 4 cabrones y tenía yo 4 cámaras o 5. Tú llevas esto y vas a tomar tal medida de cámara, tú llevas esta otra y yo voy a tomar, tú vas a tomar. Al final del viaje tomaban pura porquería. Si tomaban 20 y sacaban una buena, pues valía la pena. Esas aventuras siempre tuvieron un objetivo primordial y era imágenes, captar imágenes. Yo tuve la fortuna de recibir la primera cámara en mis manos de fotografía subacuática o submarina de manos de Luis. Teníamos rollos de 36 fotografías, eran cámaras análogas, entonces era muy interesante porque tenías que ser muy cuidadoso con lo que escogías y generalmente las condiciones en aquellas épocas no eran tan cómodas, tan fáciles, no eran embarcaciones pequeñas, incómodas. Muchas veces teníamos que andar cuidando el agua, eran varios días de expedición. Entonces caías en lugares que muchas veces eran espectaculares, entonces no sabías si disparar la foto o ver lo que estaba pasando a tu alrededor, ¿no? Era el mundo que yo veía ahí abajo. Y mi cuate lo exponía. O sea que así, no hay otro. No hay otro. Dice sí. Recuerdo que el Die Mexico Book era fantástico, un producto. Era una herramienta para conocer nuestro estado de Quintana Roo y sus diferentes destinos de buceo. Veían sus tarjetas por todo Cancún. Editora Cuculcán, volteabas atrás, Luis Gómez, Cárdenas. Él abrió eso. Mucha gente no sabe, pero yo estoy aquí para contarlo. Todos los individuos de la especie humana pensamos y vemos las cosas de manera diferente, pero yo siempre consideré que él tenía una gran sensibilidad para encuadrar algo. Veía cosas que yo creo que su experiencia había educado su ojo y su ángulo. Yo no tenía una formación, una educación de fotógrafo, entonces yo disparaba y disparaba y disparaba. Y cuando llegaban aquellas imágenes después de muchos días de que se mandaban a revelar los rollos, pues
muchas veces no salía ni una foto. Entonces, o sea, de tus 36 posibilidades a lo mejor lograbas una o ninguna. Porque nosotros lo que queríamos era que quedara excelente la impresión, ¿no? O sea, lo más parecido a su transparencia que él había tomado. Y porque ese le metía, si algo le metía era tiempo a las fotos. O sea, pasaba horas checando y checando. Y había fotos que las podías ver perfectas y decía, no, porque tiene burbujas el snorkel, el huequis, ¿no? O sea, así de ese tipo de detalles. O sea, entonces, porque buscábamos pues lo mejor, ¿no? Que quedaran las mejores tomas. Entonces, él tiene necesidad de realizar un trabajo en Veracruz y me busca, porque mi primer centro de buceo fue en Veracruz. Entonces, yo lo apoyé con mis experiencias en los lugares donde había que fotografiar para un libro que él escribe. Él deja un legado importante para Veracruz a través de un libro de Veracruz, que no era solamente Veracruz subacuático, submarino, era un libro que hablaba en términos generales de la cultura, en todos sentidos del estado de Veracruz. Él recorrió todo el estado, yo lo acompañé a varias partes. A mí me interesaba que Veracruz estuviera presente. Hemos siempre sido el Golfo de México como un destino castigado. Nadie cree que haya los arrecifes que hay en Veracruz. O sea, Veracruz fue privilegiado por la naturaleza. Mi familia viene de Montepío y de esa zona. Entonces hicimos varios días ahí. Luis ya en aquel momento era un empresario, diríamos que ya muy exitoso, porque él era muy luchador. Esa es la verdad. Los recuerdos que me acercan más a Luis fue esa evolución que tuvo, ese cambio de ser un empleado en una empresa familiar a independizarse y lograr ser un exitoso empresario, ¿no? Creo que podría decir que fue su mejor relación con lo que fuera, su editora. Fue el mejor pretexto para tener un chingo de aventuras. Vámonos. Y la editora, pues, yo creo que fueron muchos recuerdos para mí también, porque trabajé para la editora muchas veces, mucho tiempo, y tal vez me acuerdo hasta del RFC todavía. Y pues... ¿Qué estás sintiendo ahorita? No lo sé. Recuerdos, tal vez. Tal vez me estoy dando cuenta que esa parte de mi vida es más importante de lo que pensaba. Y que probablemente fue mi universidad, la editora. De Mérida vine a trabajar con él a Cancún y de Cancún me quedé en Playa del Carmen, en donde hice mi propio negocio, probablemente con las bases que él me enseñó en cuanto a responsabilidad, confianza y pues no doblarse, a machinar y salir adelante, aprender a salir adelante como sea. A que no le puedes pedir nada a nadie, que todo te lo tienes que ganar. Uno de los grandes logros que tuvo Luis
es que fue de todos los que venimos de Veracruz sin nada, él fue de los que tuvo más éxito económico gracias a su capacidad de trabajo. Yo creo que por hacer eso, creo que desatendía otras áreas de su vida, ¿no? Que probablemente así le hacíamos muchos de nosotros, ¿no? Yo creo que tú sabes a qué me refiero, a su familia. Era todo yo, lo que me gusta a mí. Mis ambiciones, mis metas, sin importarme qué pasaba con mi pareja. But that was because he wanted his kids to have everything, you know, everything that life could give them. And in Mexico, that meant ease and travel and a nice place to live and private schools, you know, like all of these things cost money. And so I think that motivated him a lot. Él vivía un momento no fácil porque sus hijos estaban chicos, vivían con él, y entonces él se tenía que dividir entre el trabajo, pues su función de padre, el abastecimiento, ¿no? Tenía que atender la editora. Tal vez su mejor manera de compartir conmigo lo que era importante para él fue llevarme a muchos lugares, llevarme con él a todos lados, a muchas situaciones en las que a lo mejor no me debió de haber llevado. Y me tocó conocerlo de maneras que, pues, que yo no lo conocía. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Además de eso se encuentran, mencionan que hay muchas cutías, un animalito común aquí en esta zona, lo comen normalmente los cubanos. Y es bastante interesante, pero todos tienen algo de prisa, prefieren conocer unos bares que les mencionaron que existen en Cayo Largo, entonces ni modo, nos vamos para allá. Bola de cabrones todos preparándose para salir en Cayo Hueso. Según el Rebe. Ahora sí estás grabando. Poncho, alias el hombre que se hace animal. Sale hoy, a ver si no lo esposa la policía. El capitán checando sus despachos, que dice que lo pagó por 1 año. Bueno, ahí vemos algo. Me deben $18 del estacionamiento, cabrones. Del vale parking de ayer. Cayo Hueso, Alejandro en la noche viendo las chichis. Poncho, el hombre que se hace animal. Castilla, Salvador, este cabrón. Yo ya voy a dormir al barco porque me quiero portar bien. Ya voy a dormir No se esforzaba por ocultarme nada. Entonces, cuando nos íbamos a viajes de buceo y así, pues había lo que había, ¿no? Morras, alcohol, drogas, a veces. Normal. Yo nunca fui hombre de fiestas, esa es la verdad. Me daban envidia a mis amigos que tomaban, que celebraban, que la fiesta, porque... Puras fantasías, puros tontos. El hombre que se hace animal está triste porque no hay perros. Dijéramos que no tuve esa aptitud, no. Yo sí veía que, de hecho, es de las cosas que más reconozco, es de que sí había un gran alto nivel de infidelidad allá, de todos lados. Pues en la medida en que él empezó a tener más ingresos y más, un nivel más acomodado, pues empezó a agarrar la parranda. Ahí tienen al químico pensando en la fórmula de la bebida de hoy. Le va a llamar el jugo de la jungla, que va a traer de todo. Eran una banda temible, temible.
Era imposible no suponer que se subían en Cancún y en el siguiente puerto donde paraban subían viejas y... Entonces, no, pero sí lo sé porque pues muchas que iban a Alacranes, pasaban por acá y me mandaban toda la lista de compras para que yo fuera acá y los veía yo en Yucalpetén para que subieran todo y se jalaban para Alacranes. Y obviamente pues todo se sabía, ¿no? Cancún era una cosita, era un huevito. Creo que ahí todavía no se casaba tu papá, pero fueron a pescar el papá de Pepe, tu papá y alguien más. Yo estaba aquí en la casa cuando llega tu papá y me dice, te dejo estas fotos, son para Pepe. Ya quité todas las comprometedoras. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Fui a imprimir los negativos y vi todas las fotos y te digo que casi muere Pepe. ¿Qué encontraste en las fotos? Ay, pues todos abrazados, con chicas y demás. Le dije, tiene razón tu mamá cuando dice que tu papá es tremendo. Se mira nada más estas fotos. Y además toma en cuenta que esto fue hace 41 años. O sea, la manera de ser, no había feminismo, no había las mujeres arriba. Le daba risa y era normal todo. Pues yo creo que ella los veía normal y como yo no era el hijo de ninguno de ellos, pues a nadie le preocupaba si yo estaba ahí o no. Entonces yo creo que me querían convertir en uno más de ellos, eventualmente. Entonces me consideraban pues parte del clan, yo creo. Pero pues definitivamente no me agradaba. Yo soy una persona muy derecha y muy leal y no me agradaba para nada. Pero, y obviamente... Cuando yo me daba cuenta ya de todo lo que hacía, que probablemente era cuando ya estaba en las últimas etapas del matrimonio con tu mamá, pues ya estaba Irene, no sé si te acuerdas de Irene. Ay, la Lalo, la loca. No sé si era aquella que estaba medio loquita, una que decían que fue como novia de tío Luis que estaba medio loca. Sí la conocí. Sí. ¿Qué me puedes contar de ella? Una chica muy loca. Pues se agarraba a golpes con todos. Si había alguien que no le gustaba o si Luis no le contestaba el primer llamada, se le iba encima con cuchillos, patadas, mordidas, arañazos. Y no solo a él, sino a todos los que estaban, a Pepe Castilla, a todos se les aventaba. Estaba bien, muy agresiva. Irene. No me acuerdo cómo se llamaba. No, el caballero no tenemos memoria. ¿A quién estás vendiendo? No sé cómo apareció esta chica en su vida, pero esta mujer destrozó por completo a Luis. Yo conozco a Irene y era modelo subacuática, fotográfica. Era una chica que buceaba muy bien, tenía muy bonita figura y sabía lo que hacía. Entonces, pues la conocí muy poco, ¿no? O sea, traté con ella un par de veces. Fue la que lo acompañó en todo ese viaje a Veracruz, para el libro de Veracruz. Bueno, pues ya pues cuando entró ella, ya empezó a salir más con ella que conmigo. O sea en los viajes, en lugar de ir yo con él, ya sí iba con Irene. Primera vez en su vida que se sube un helicóptero, está muy emocionada, Irene. ¿Y cuál era tu percepción de ella? Pues era su pareja, yo no me meto en nada. O sea, yo siempre he sido muy respetuoso ahí, yo no vi nada, no sé nada, o sea, no me meto, o sea, no me corresponde, ¿no? O sea, it's not my business, como dicen. Es que es diferente entre hombres y mujeres, o sea, una mujer con otra mujer, ahí es una bomba, cabrón. Y entre hombres, el hombre es más relajado. Estamos a 4.000 metros, 4.700 metros en el pico de Orizaba. Una relación mala, fea, mucha angustia, una pelea sin fin, le quitó unos 20 años de su vida. Fácil.
What do you remember, or what can you tell me about Irene? Be impeccable with your word, Denise. I believe, yeah, that was definitely the deal breaker. And the main reason it was a deal breaker was because he or they or whatever were becoming a little bit more careless, let's just say. And, you know, I thought I was allowing this or just continuing in this relationship because I didn't want to break up my family. But once it started seeping into my family in different ways, then I realized I don't want my kids, and especially not my daughter, to think that's okay. Mi hermano menor, Nico, y mi hermana, Brianna, la mayor, recuerdo eran ellos como los problemáticos, por decir. Con Nico era más, supongo, yo sentía a veces injusticias de, está haciendo un berrinche o me pegó y yo no le puedo hacer nada, y mis papás eran como, no, pues es el chiquito, y Brianna más, requería más como atención de, Brianna está con estos pedos en la escuela o tal cosa, o yo estando medio al margen viendo a mis dos hermanos, intentaba causar menos problemas, supongo. It was a little bit traditional where, you know, he went off to work every day and I was in charge of taking care of the kids. And all of our friends, like Pepe Lagos, they had kids, so that ends up working out fine because everybody has kids, so it makes it fun. You just incorporate the kids into whatever you were doing before. Ya tenía la embarcación, el Dime México, me habló para que yo le manejara el barco y empezamos a tener una relación más cercana, más de familia. Pues él confiaba mucho en mí, en que salíamos a hacer los paseos a Isla Mujeres, con las niñas, con mi mujer, con nuestras hijas y con Denise. Y fue algo muy bonito, algo que siempre va a estar en mi mente. No tengo fotografías físicas, creo que no hacen falta porque está aquí y está aquí. Está interesante porque la dinámica, especialmente cuando seguían juntos mi mamá y mi papá, así que te pueda decir una comida familiar o como, esa vez que todos nos sentamos en el comedor, ¿no? No sé si realmente, no dudo que haya pasado, ¿no? Pero no tengo esos recuerdos, o sea, y si sí eran más con solo uno de mis papás, ya sea mi mamá y nosotros tres, o mi papá y nosotros tres. Yo creo que puedo decir que fue muy buen hijo, muy buen hermano, buen papá, buen marido, en el sentido de que pues nunca les faltó nada. Hubo viajes, hubo dinero, hubo buenas escuelas, hubo todo. Sin embargo, no estuvo muy presente. Y creo que tampoco era una persona afectuosa, cariñosa. No lo era. No lo era, pues tal vez porque no lo tuvo. Mi papá viajaba la mitad del tiempo. Entonces, pues la encargada de todo básicamente era mi mamá. Mi papá como que le daba la vuelta y no lo quería enfrentar, y mi mamá sí. Entonces mi mamá le decía, bueno, si sacas mala calificación no te voy a dar tu gastada, porque ya me llamaron del colegio, no fuiste a la escuela.
Entonces se pone a patear el auto y a gritarle desde la calle cosas a mi mamá y se salía y se iba. Y mi mamá pues aguantando y aguantando vara, ¿no? Nunca tuve buena relación con tu abuela, jamás, nunca. Nunca hubo nada que yo hiciera que ella aprobara. En 1970 cumplí 15 años. La grande regresó en diciembre embarazada. Yo me casé en abril con uno que no les gustaba para nada. Y él se fue en marzo porque lo vino a buscar la judicial. Entonces, debe haber sido un año catastrófico para tu abuela. O sea, ahora que lo pienso, digo, pobre. O sea, en un solo año le tocó todo. Debe haber pensado que malos hijos le tocaron. Tal vez por eso él no fue tampoco muy afectuoso, ni como papá, ni como hijo, ni con mi hermano. Nunca fue apapachador, ni nunca fue, ¿me entiendes? Sin embargo, pues siempre estaba pendiente de todo el mundo, ¿no? Le dedicaba tiempo a cada quien, ¿no? O sea, si tú tenías un problema, no, sí, es que el carro, o la colegiatura, mis hijos, algo, ¿no? Mayormente pues son cuestiones económicas. O sea, hacía ahí la fila de quién iba pasando, ¿no? Para hablar con él por algún motivo, lo que fuera. De alguna manera todos lo veíamos como un papá. Irónicamente. Para ti, supongo, ¿no? No sé si desde chico dije como, pues mira, tienen mucho que preocuparse con esto, entonces yo no voy a agregarles más. O sea, como que no recurría a ellos para muchas cosas. A su matrimonio, ¿por qué crees que llegó a su fin? Ahí sí me la pones difícil. Pues yo recuerdo que un día, ya ha pasado mucho tiempo, nos sentamos en el Holiday Inn y pues me voy a separar, me dijo. ¿Y ahora qué pasa? Denise me cachó pero pues ¿qué quieres que yo haga? Soy Cárdenas, me dice, me gustan mucho las mujeres. Sí. Le gustaba, ponía y era ojo alegre, pero no le era infiel a tu mamá, a Denise. Que yo recuerde, no le era infiel. Pero si a esas vamos, no hubiera matrimonios. Todos hemos sido en algún momento infieles, o por lo menos de pensamiento, por ahí, alguna cosa. Porque es el instinto del hombre. Tienes que reprimir esos instintos y a veces cuesta trabajo. Pero ese matrimonio yo estaba cantado que se iba a romper. Denise ya no estaba muy contenta en Quintana Roo, ya tenía problemas. Luis aquí era su vida, el mar y como te platico, los amigos, la gente y la fotografía. No, tu mamá le echó ganas, sí le echó muchas ganas. Y la verdad, pues sí le afectó a tu papá, pero pues no sé cómo pudo haber pensado que eso iba a durar para siempre de esa manera, con ese estilo de vida, sabiendo que pues la dejaba sola mucho tiempo, con 3 niños. Era obvio que ella no podía estar feliz, ¿no? Obviamente yo ya sabía que estaba mal la situación con tu mamá, pero pues como yo nunca tuve tampoco un ejemplo de cómo debe de ser una familia. Yo nunca viví con padre y madre juntos. No tenía yo un punto de referencia, entonces yo simplemente pues me adaptaba lo mejor que podía. Respetaba lo más que podía a cada quien. A tu papá pues no diciendo lo que yo veía cuando estaba con él, y a tu mamá pues siempre que no me preguntara pues no le decía nada, ¿no? Pero pues nunca me preguntó, no sé qué iba yo a hacer si un día me preguntaba, ¿no? Pero yo creo que siempre supe que lo sabía tu mamá o lo sospechaba. Todo. No creo que lo conociera mejor yo. Entonces, yo creo que el primero que no quiso poner de su parte fue él. Y la verdad es que, pues sí considero que fue un culero tu papá. Pues sí, él lo reconoció, siempre lo dijo que pues que sí, que era verdad, que pues que sí era desmadroso y
Y era mujeriego y pues sí. Even though it seems like the biggest part of our relationship, and to me, that's 1% of 100% of a man. You know, a couple bad decisions are not who you are. And I don't want anybody to think that I think that about him, and I don't want anybody else to think that about him. Like, oh, he was a bad guy. Not a bad guy. Great guy. Great man. Tú veías que era un buen hombre. Tú veías que era de buen corazón. No era tranza, no era abusivo, no era bueno. Lo que pasa, y creo que es lo que pasó pues con muchas personas en su vida, su trabajo y sus metas, sus objetivos, era lo más importante para él. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá. Volar y dejarse caer en los brazos de una dama. Ay, qué bonito es volar. Me agarra la bruja, me lleva a su casa. Eventualmente te conviertes en lo que más tiempo te pasas pensando. Y la editora, pues, era lo único que tenía en la cabeza. ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparme a usted. Toma, Irene. En una ocasión que salimos al tiburón ballena, no estábamos teniendo suerte con el tiburón ballena, pero sí vimos los peces vela, vimos delfines, y fue una experiencia ahora sí que única, porque venía con su novia, Irene, pero no sé por qué se le botó la canica y se puso el pleito así terrible. Y bueno, fue un viaje de puro grito y pleito para ellos dos, pero pues nosotros, los otros tres, Sayur y mi amigo Felipe Fernández venía, y yo pues nada, disfrutando el mar, disfrutando, hasta disfrutando el pleito que traían esos dos allá atrás. Luis, hola, da una mirada. ¿Eh? Luis, ¿eres tímido o qué? Oh, mira la leche, arregla. Rápido, Luis, está... Y yo le decía a Luis, ¿qué tienes? ¿Qué te da esta relación? Aparte de sexo, nada más, nada más. Horrible. Yo pienso que se divertían mucho, que así se conocieron, divirtiéndose, y se divirtieron hasta que no pudieron más. Ay. Pues así sucede. Normalmente a todos los desmadrosos se les acaba el desmadre en un momento dado. Cuando terminó con Irene,
una amiga le dijo, oye, te voy a presentar una mujer, está divorciada con su esposo. Y fue el primer contacto con Isabel. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad. Yo dejé de trabajar con él, dejé de verlo. Me estaba estableciendo en Playa cuando Isabel apareció. Entonces, pues, los veía yo muy poco y, pues, ¿qué te digo? Para mí Isabel mucho tiempo fue una Irene más. Y empezó a tener más presencia, supongo, pues no en editora, pero yo creo que aquí en las villas empezó a levantarse un poco esto de las villas y del buceo. Entonces él no podía, a pesar de que se quejaba, no podía tener una queja porque Isabel le entraba con todo, a todo lo que él necesitaba. Un poco dispareja tal vez y desequilibrada la relación, pero pues siempre hay un roto para un descosido, dicen. También ya estaba viendo que pues editora ya estaba yendo para atrás y pues él empezaba a resentir un poco los años y a darse cuenta de que pues tenía que enfocarse ya en otra cosa, si no era editora, que ya había pasado su momento, pues en hacer algo por otro lado, ¿no? Todo tiene un principio y un fin. Entonces acabó la venta de las tarjetas, entró la era digital y tuvo que cambiar las cosas. Pues a medio sueldo todo el mundo y yo me quedé igual en el limbo porque pues, o sea, me estuvo apoyando y todo, pero yo quería trabajar, yo quería decir, ¿en qué te apoyo y todo? Y me dice, no, o sea, simplemente pues, ¿qué hacemos? Ya en el 2010 pues, ya fue que vendió todo, porque la casa de Punta Sam pues, fue la que se vendió. Y de ahí pues fue que lo liquidó y empezó él también a dar cuentas y todo, y fue pues volver a empezar. Digo, son ciclos de la vida. Pero pues es triste, ¿no? Sí pega, o sea, sí pega, claro que pega. O sea, te mentiría si te dijera, pues no vale, o sea. Y ahorita que veo las fotos y todo, ¿cómo no? Pues es como si fuera ayer, cara. Entonces, cuando me dijo que ya va a cerrar, le dije, pues, ¿por qué va a cerrar? Me dice, pues es que ya no salen. Y le digo, ¿y qué vamos a hacer? Me dice, no, pues no podemos hacer ya nada, me dice. Nos vamos a dedicar a otra cosa.
¿Cómo se llama tu gato? Muñeca. Muñeca. Hay dos más allá, estamos pequeñitos todavía. Pero esos no los adoptaste. Ahí están, ahí le dan comida también allá en la puerta. Pero solo esta es la tuya. Sí, y también, pero lo pega mucho los pequeñitos. Los pega. No les gusta que vengan los pequeñitos, pero ahí duermen allá abajo. En la tarima ahí duermen ellos también. Cuando empieza su proyecto de las villas, él se vuelve un constructor, pero era un artesano, artista. Él diseñaba, él dibujaba a su manera y le demandaba muchísimo tiempo, y cada vez que yo venía hacía una villa más, ya no había dónde hacer más villas y él veía el de dónde y sacaba. Y entonces su vida se volvió madera, carpintería, diseño y empezar a tener huéspedes. Cuando él me dijo, ya no vas a vender postales, me dice, le digo, ¿y ahora? Tengo la idea de hacer un bar, me dice. Le digo, pero don Luis, yo no sé nada. Yo no sé nada en el giro que va a empezar. Imagínate, yo no sé de bebidas, yo no sé nada de eso. Aparte, yo no sé hablar inglés, le digo. Y me dice, ¿quién te dijo que tienes que aprender inglés? Y así empecé. Venía aquí, hacía el corte con los chicos y ya llevaba el dinero en las vías, le tocaba, ya estoy aquí. Me dice, ¿por qué tan tarde, cabrón? Me dice. Y le digo, pues todavía estoy vendiendo, don Luis. Me vale madres, me dice. ¿Y ahora qué haces aquí? Ahora pues, pues soy el gerente general. Hola, Nico. Buenos días. Yo en lugares me he quitado y ya no llego, de verdad, porque pues fue nomás trabajo. Pero en este lugar y con ellos fue totalmente diferente las cosas. Fuera de ser mi patrón, don Luis siempre fue mi amigo. Un gran amigo que la neta, cuando yo pasé por situaciones, estuvo conmigo, siempre apoyándome. Él y Isabel, mira, no caigas, de verdad. Y es una persona que estás comiendo bien y se sienta a comer contigo. De verdad, esa es una humildad muy grande que siempre tuvo él. A veces se sentía mal, me dice, mira, pasa esto y todo, me dice, pero pues ahí vamos. Eso no lo hace cualquier patrón. He tenido varios, pero nadie así que agarre, que venga, vente acá, te voy a contar mis penas. Nadie, pero Luis sí. Un día yo me lo encuentro justo en el súper haciendo compras él muy temprano. Y me dijo, oye cabrón, te voy a decir una cosa. Se me olvidan las cosas con una facilidad. De hecho, estoy hablando contigo y se me olvida qué es lo que yo te iba a decir, ¿no? Dije, ¿qué te pasa? ¿Que necesitas algo? ¿Te ayuda en algo? Y, no, me dice, no. Tengo un mal presentimiento, pero vamos a ver. Tengo que ir a Mérida con un especialista. Y ya me abordó doña Isabel allá llorando y le dije, ¿qué pasó? Le digo, ya regresaron, le digo, don Luis, le digo, ¿está acá? Le digo, sí, me dice, está ya recostado, me dice, está un poco cansado. También, ¿y qué pasó? Le digo, se hicieron los estudios, le digo, ¿qué pasó? Me dice, sí, Rimes, es maligno, me dice. Luis tiene cáncer.
In central China, a man has died following an outbreak of an unknown pneumonia-like virus, which officials say comes from the same family as the deadly SARS virus. Health authorities say that only 40 other people are infected. Rich Preston reports. Officials say the 61-year-old man shopped regularly at this seafood market. We expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher. Autoridades confirmaron que se trata de un hombre estadounidense en sus 30s que llegó por la ciudad de Seattle en un vuelo indirecto tras visitar la ciudad de Wuhan, China, donde se detectó por primera vez la variación del virus corona. The U.S. Embassy in Beijing confirms the first American death. En pleno puente en Quintana Roo se está confirmando el primer caso de COVID-19. Lamentablemente la primera víctima mortal en esa entidad a causa de COVID-19 en el país. Con esto se eleva ya a 8 la cifra de fallecidos. Luego de que minutos después de las 8 de la noche, hora Quintana Roo, del martes 12 de enero, arribaron al Aeropuerto Internacional de Cancún las vacunas contra el COVID-19. Aquí vemos cómo para personas de 60 años y más hemos aplicado ya todas las primeras dosis y estamos completando las segundas dosis. Están investigando la muerte de un médico de aquí de Florida, vacunado contra el COVID-19 hace poquito, hace cuestión de un par de semanas. Era ginecólogo, tenía 56 años, lo están viendo en pantalla. Falleció al sufrir un derrame cerebral hemorrágico. So I knew that when the vaccine came out. I'm like, okay, this vaccine, they've got the whole population primed to be scared out of their mind that they're all going to take this reckless drug that they've barely studied, and that's going to create another wave. And I think there's probably more people dead from that than there's from the virus. At least if you go through John's work, there's easily 550,000 people that are dead in the United States from the vaccine. Hello. Welcome Hello. in, Dr. Cruz. Since finding your work, just to be quite honest, like, it feels hard for me to trust anyone else fully. Like, there's books you've recommended, there's other people, podcasts and stuff, but all of them come with the caveat that, like, they didn't make it far enough. When we get into it, you'll understand why that is. Generally in science, when you're dealing with a cancer like GBM, which is the deadliest cancer in humans, when the abject failure is present, the abject failure should drive you to get the right answers. And it turns out in 1973, the answers were turned off for this cancer. So the reason doctors who took care of your dad, doctors who take care of everybody else, they don't know about this because they don't know this information fundamentally. Most people who get a GBM usually show up either with a new bleed or a new seizure. We do a scan and we find, oh, there's a lesion, it looks kind of weird. The radiologist, usually in their original study, will say this is highly suspected of a glioma. They never put the grade. The person who looks for the grade is the neurosurgeon. The neurosurgeon looks at the film and goes, I think this is a GBM. So then the question is, the neurosurgeon's got to sit down with your dad and say, how aggressive do you want to be? They're going to look at, we can take parts of your brain out to give you more space in your head so you can live, but you're going to die in a year. In other words, they're basically telling you, we don't have a fucking answer for this. Now, what do I tell patients? You can do all that, but the smart thing to do is do it and recover inside a volcano, inside the tropics. And why are we recommending that? Because people may not know. You want to optimize light, water, magnetism. This environment puts more UV light at the electronic level in every neuron in your body. Once that happens, you may be able to get rid of some of the bad cancer. So guess what? The cancer doesn't grow as fast. So while you'll still die, you may not die in a year. Like, everybody's usually dead in a year. What happens if it takes you 4 or 5 years? That may be big for you as the son, because guess what? You may be in medical school in the 3rd year and you want to see your dad see you, or maybe you're going to get married, you know, and you want your dad to be part of the wedding. You know, there's a lot of different reasons to do this. No sé cómo se va a oír esto, pero muchas de las grandes leyendas de la música no hubieran sido leyendas si no hubieran fallecido cuando fallecieron. ¿Me explico? Si se hubieran quedado más tiempo, probablemente en lugar de una leyenda, se hubieran convertido en una historia decadente.
No había otra salida de esto para tu papá. Él no sabía hacer otra cosa que lo que sabía hacer y yo creo que iba a ser muy frustrante para él que hubiera tenido que vivir una vejez prolongada en la cual iba a ir decayendo poco a poco a lo largo de los años. Y fue un año o dos. Creo que no le hubiera podido ir mejor ni que lo hubiera pedido. Recuerdo que Lázaro se enfermó, el que era el carpintero, y murió Lázaro en 3 días, así muy rápido. Y no sé si después de eso, como a las 2 semanas, es que se empiezan a sentir mal y resulta que ellos también estaban enfermos, tanto Molcas como Isabel. Lo que yo recuerdo era ya conversaciones de puede que muera de esto, entonces si quieres, esto es interno, ¿no? Era yo diciéndome, ¿quieres ir a verlo? O sea, esto suena ya mal, ¿no? Esto, hablar con Isabel, videos de Bel tirado en la cama con un oxígeno respirando y... ¿Habla español? Sí. ¿Cómo se encuentra? ¿Un poco cansado, un poco aliviado? Un poco jodido, sí. Creo que le había dado COVID en julio, agosto. Y esto fue, yo me acuerdo perfecto, estaba yo en Campeche cuando me habló Isabel para decírmelo. Era 1, 2 de noviembre. O sea, no pasaron 3 meses, no pasó casi nada y ya era un tumor grande. Y pues el cáncer, ¿por qué da? Pues hasta la fecha creo que ningún doctor puede decirte por qué te dio, por qué sucede, ¿no? This is an environmental disease, okay? Cancer basically are cells that are isolated from nature and its ability to turn sunlight into a DC electric current. In other words, it allows really bad cells to stay where they shouldn't be. The DC electric current connection comes from the sun and links all cells to a regenerative DC electric current that is somehow made in our body. Gliomas have a progression. Most people don't know that. Low-grade gliomas could be lived with for a really long time, and then usually at some point in the future, they dedifferentiate into a more lethal tumor type. Many GBMs, like probably your dad had, they go from literally normal brain to abnormal brain and happens very fast. One of the effects that killed your dad was the choices that he made around light. My bet is your dad was into contacts, glasses, sunglasses. He was probably afflicted by non-native EMF and blue light, or he's a photographer. There's your answer. And then you add the jab on it and you have the perfect storm for getting a GBM really fast and dying from it. Todos hablan de que el COVID o las vacunas tenían sus consecuencias y las están teniendo hasta la fecha. Y él creo que apenas se vacunó 1 vez o 2 veces, no lo sé. Porque él creo que no se quería vacunar. Yo fui en diciembre del 2020, él estaba normal, todo bien, luego se vacunó y luego le dio COVID y casi muere. El único gran punto de inflexión que podría haber generando estos eventos habría sido esa vacuna, ¿no? There's a lot of different reasons this could happen, but it's no longer good science to say it's definitely not related to that. We now have enough data aftermarket to now know that there's a lot of cancers out there that are caused, you know, in a much faster rate because of the same situation. Yes, we do know that. The thing that clued me in that there may be something untoward, I looked at the Pfizer legal definition. I said, this is really bizarre. In these papers, there's 2 legal definitions, one for the Pfizer jab, another one for BioNTech. I said, that is highly unusual. That told me that maybe there was 2 versions of this jab. And then I started to think about the techniques that are used in messenger RNA technology. You know, that's some of my colleagues like Robert Malone. I said, you know, you have to get the messenger RNA across the nuclear membrane. The best way to do that in molecular biology is use SV40 promoter.
Why is this important to your dad's documentary? When SV40 is put into any other mammal except the green monkey, they get cancer. How do you like that? Todos recomendamos a alguien, todos. Pero creo que a él lo operaron en México, yo en Mérida la primera vez. Yo no quise que fuera Mérida, son tratamientos que deben de ser tomados muy en serio. Y en Mérida no le hicieron nada. Cuando lo operaron y dijeron que salió bien, nos dio gusto. Pero cuando vimos que no le hicieron nada más que sacarle una biopsia, fue terrible. See, the problem is the neurosurgeon who likely dealt with your dad didn't have this discussion with your dad. They just decided to do a biopsy. Just so you know, the biopsy done stereotactically is considered evidence-based medicine. But is it the best? No, the best is probably doing more when the surgeon's index of suspicion is through the roof. So it really calls into question, how turned on was the light bulb in your neurosurgeon's head? You know, did he really think it was a GBM or not? Because literally, if he didn't get enough tissue, he should have opened your dad's head right there at the time of the biopsy. But does that happen in centralized medicine? No. Because remember, time is money. He probably had another case to do after that, like a ACDF or a fusion. And doctors no longer are making the best decisions for patients. They're making the best decisions for their bosses. I'm not trying to make excuses, but I want you to understand this story is way more complicated than you think. And probably the last thing I want to say on this, sometimes the weight you need to lose isn't on your body. Sometimes it's within your circle. Sometimes it's within your family. Sometimes it's within your circumstance. It's in your relationships or in your life. Sometimes it's your government. Sometimes, if you want to be healthy, you have to lose the advice of the people advising you. Son tesoros nacionales, históricos. Esa es otra historia buenísima, puta. Compramos la propiedad de ahí. Fue mi primo Luis Javier. Éramos socios en la propiedad de allá todavía antes de que yo los liquidara. Trepa las anclas en un tráiler y me las manda en un camión. Y desde que se mete aquí por mi casa, se le pega un helicóptero encima. Ah, chingas. Así. Y yo, puta, ay cabrón. Ya sé como que va a aterrizar el pinche helicóptero. ¿Y ahora qué hago? Yo en un bolsito ahí hace 20 años, puta, guardado, digo, oye. Ya valió madre. Valió madre. Es lo que piensas, ya valió madre. Estaba construyendo en ese entonces y le digo, tiene la dirección equivocada. No bajen nada del camión, al contrario, suban toda la cimbra que hay, tablas, maderas, basura. Arranca el camión y lágatela. Aterriza este cabrón en la playa ahí con los federales. Yo imaginaba ya en el bote, en la cárcel, guardado. Ya valió madre, ¿no? No. Después de la primera cirugía, que estuvo una temporadita acá, nosotros íbamos diario a verlo y conversábamos, jugábamos cartas, nos moríamos de risa y estaba muy bien. Y yo no sé si empezó otra vez a tener malestares y todo, que fue que empezaron Javier y Fulvia a meter su cuchara, a decir, no, que no es posible, que se quede así, que hay que ver a otro médico. Entonces, pues, el pobre dijo que sí. La zona está jodidísima. Es que la zona sí es. Que si a mí me hubieran dicho en algún momento, como supe después, que el cáncer de cerebro vuelve y repite hasta que te mata, yo no hubiera apoyado la idea de que se fuera a México a operarse. Lo hubiera dejado así. Cuando tuviera dolor, se le inyectaba, se quedaba tranquilo en su casa
sin tanto sufrimiento, todo el tiempo que estuvieron allá, todo lo que costó, para que después regresara peor. No podía ya ni hablar. Dilo, muchas veces, Beto. Beto. Suéltalo, déjalo fluir, Beto. Si puedes, lo has dicho, Beto. Beto. Muy bien, otra vez. Para mí fue una cosa terrible, te lo juro. No. Verlo en esas condiciones. Para mí, si a raíz de eso soy hipertensa, para mí fue un golpe tremendo, porque creo que desde el día que me lo dijo Isabel, sabía que no había solución, sabía que era sentencia de muerte. No, pero que sí, que lo van a operar, que lo vamos a intentar, que esto, que lo otro, pero dentro de ti sabes que no va a haber por dónde, ¿no? ¿Dónde vieron esto? Ustedes. No, lo que pasa es que este señor, dos negros, estos dos, todo el tiempo estaban tragando, todo querían era comerse a sus dos. Eran caníbales, así es. Este cabrón se lo estaba buscando, queriéndose todo el tiempo. El negro era un hijo de la chingada. ¿Qué es eso, no? Ábrelo. Ah, su madre. Encontraste esa... ¿Dónde lo vas a buscar cuando te vi? Hijo de la chingada. Madres. Ahí están los Pug, ahí están comiendo. Estos los dos. Sí. Ay, yo ya no quiero ver, ya casi no ver más al otro. No me ayuda mucho. No tienes que verla si no quieres. ¿Qué le digo mañana? Mañana le voy a decir lo mismo otra vez. Hola, ya llegué para ver. ¿Qué te digo? Ya hablé con ella todo. No, ya te dije, cuéntale de verdad. Es que te pregunta ella muchas veces, ¿cómo te sientes de esto? Y tú, bien, estoy perfecto. Pero hace una semana no estaba todo perfecto. No, ¿qué día fue? El lunes. Fue antes. Sí, bueno, pero el lunes fue cuando que la encontraste. Sí. Yo siempre pensé que debieron haber cancelado lo que hubieran tenido que cancelar, pero que él estuviera en las villas. ¿Por qué? Porque era su lugar, era lo que él construyó, fue su sueño que logró hacer y era el lugar que le gustaba, era su lugar favorito a la orilla del mar, era su casa. Entonces siempre pensé que ahí debió de morir él, no en donde murió. Pero si hubiera estado en las villas, pues hubiéramos podido estar ahí. Van Morrison. Por eso unió Maya, su matrimonio con mi mamá este año. ¡Ay, espera! Muchas gracias a todos por venir aquí a Puerto Morelos, su casa, de verdad. Somos de Diving Lodge. Eso es de Isabel María, es propio de ella. No, pero de verdad, qué bueno que vinieron. Ojalá que todos los años podamos repetirlo. Sería muy bien. Adriana, igual, gracias por estar aquí. Patrick, igual. Así que bueno, Mario, gracias.
Todos. ¿Quién sigue? ¿Y Jorge? Bueno, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡El Volcan! ¡El Volcan! ¿Guitarra? Esto es un chingo de tiempo. Ya. Sueño con tirar los cocos de mi muta en tu jardín. Mirarlos crecer y un día juntos fumar de ahí. Está bonito. Se notaba algo, ¿no? Se veía algo de daño ya. Estoy pagando la del número. No hay que pagar nada, mi qué cielo. no? Porque nada más te veía con una mirada así, tal vez perdida o noble o infantil. Que ya están fuera del agua, ¿no? Quería acordarse de algunas cosas, no se acordaba y me empezó a doler más. Cuando yo ya vi esa situación, Son sus 5 yegos, ese es su cuento de ella. pues le dije voy al baño. Me fui a llorar, o sea, no quería llorar enfrente de él, ¿me entiendes? Porque pues, no sé cuál hubiera sido su reacción. ¿Qué quieres dar, mi cielo? No les vas a pegar su sienta. ¿De quién? ¿Te cuenta cuál es? No hay cuenta, todo está bien, todo está pagado. Vamos, y no salgas, no puedes salir así, hace frío. Me partió el corazón, cabrón. Me dolió mucho. Y Abel me comentó, dice, no nos va a quedar mucho tiempo con él. Yo recuerdo muy bien cuando lo trajeron aquí, que estaba con su enfermero, que paró allá enfrente de la playa. Y le digo, ¿todo bien? Me dice, sí, todo bien, me dice. Yo no sé si lo vuelvo a ver aquí, me dice. No sé si regrese aquí otra vez, me dice. Fíjate que es algo muy doloroso para mí. Te digo que hasta me tocó el corazón, casi ganas de llorar cuando me agarró la mano, estaba temblando. Fue lo único que me dijo, muchas gracias. Gracias, me dijo. Lo subimos en el coche y ya de allá ya no lo volví a ver. Porque yo siempre quise con los buenos recuerdos quedarme de don Luis. Pero la última vez que lo vi fue en la boda de Katia, precisamente fue en la boda de Katia, que para mí fue terrible esa boda porque no paré de llorar, literal no paré de llorar, porque no me daba mucho trabajo verlo así, mucho trabajo, verlo sin poder comunicarse, en una silla de ruedas. Fue terrible, terrible fue. Pero fue la última vez que lo vi y te digo, creo que las últimas palabras que me dijo fueron ese día que me dijo, esto está de la chingada, me dijo, ya me quiero ir. Mi papá se llamaba Luis y le gustaba el mar y era pescador. A veces, como profesionales de la salud, cuidamos muchos pacientes. Sin embargo, a veces no nos toca cuidar a nuestros propios familiares. Y en lo particular, yo no tuve la oportunidad de cuidar sus últimos días de mi padre. Cosa que sí tuve con el señor Luis.
Mi trabajo no era solamente estar al pendiente de él, sino seguir siendo como una persona autónoma. Enseñarle parte del camino para que él se sintiera siempre acompañado y no más bien invadido. Parte importante de todo el proceso que vivió tu papá, yo creo que fuiste tú. Porque con el señor Luis Gómez, que llegas a visitarlo, fue algo que a él pues cambia mucho la cuestión emocional del señor Luis. No me había tocado vivirlo con otros pacientes, la parte de la cercanía entre el padre e hijo. ¿Te gusta? Y eso me ha hecho entender que le hubiera agradecido el haberme permitido conocerlo y que él supiera que personalmente fue parte importante en un proceso que aún yo no sabía que tenía que terminar. Me dio mucho gusto cuando salió de la segunda operación y regresó de la Ciudad de México. Cuando fuimos a bucear todos ahí en Puerto Morelos, tenía la esperanza de que iba a mejorar, pero lamentablemente se hizo la metástasis y empeoró. Recuerdo en una ocasión que la señora Isabel, estando en el comedor junto a su hijo, me hicieron una pregunta acerca de si es viable o no hacer consciente al señor Luis del proceso de la enfermedad, del diagnóstico real. Y fue un parteaguas entre saber cuándo sí y cuándo no poder hablar con el señor Luis de la situación real, porque él en su momento preguntaba, o sea, él quería saber más. Sin embargo, cuando los pacientes saben, se deprimen. Y viendo la esencia del señor Luis, que es una persona dinámica, una persona que en su momento resolvía, trabajadora, el hacerle consciente de un diagnóstico de esa magnitud simplemente lo iba a poner incluso peor el estado de salud. A los 2 días yo me iba a Florida por Christmas time. Y le dije a Cindy, ¿sabes qué? Esto y esto y otro. Dice, you know what? You know what, Arturo? Don't even come back. Go to the bus and go and see Molcas now. You're right there. Y es lo que hice. Y le di gracias al poder divino que I choose to call God, por darme la oportunidad de verlo todavía. Todavía me cuesta. La última vez que fui a su casa, no me dejaron entrar, la persona de seguridad. Y me llamó Isabel y me dijo, bueno, en el siguiente día me dijo que Luis se fue. Fui a la casa, estaba este chico allá y le dije, ¿sabes qué?
no me dejaste ayer entrar a ver a mi amigo y mi amigo se murió. Y ahora, en toda tu vida te va a seguir eso, que no me dejaste ver a mi amigo. It's always like, I always wanted him to know, like, yeah, you're doing some things that I'm not happy about, but it's, you know, that doesn't erase all the good things about you. And then when he died, I mean, that was really sad for me because even though we weren't together anymore, like, he's my kid's dad, you know? He's the person I had children with, and he's, I mean, he was a huge part of my life. And it was just like a precious time of my life. And that's the part that lives on. Not the stories about bad decisions you made. The part that lives on is the good things you did. And the kindness that you showed to people, and the caring, and the always taking care of things. That's the part that lives on. Esos 2 meses que estuve con el señor Luis fueron, en lo personal, una manera de ver la vida totalmente diferente. Me logré dar cuenta que estaba yo con una persona de carácter fuerte, pero de un gran corazón. Yo creo que él hizo una gran diferencia en cada persona que logró tocar, conocerlo. Y la gente desfilaba. Las personas llegaban a hablar anécdotas de cómo lo conocían, de cómo era parte de la vida con él, de todas las aventuras que vivieron. Y eso me dejó muy marcado, porque si lo comparo con pacientes que he cuidado, terminan solos. El último momento de conexión que tuve con él, agradable, me acerqué lo menos que pude a él hasta ese momento que entré a verlo al cuarto. Y lo percibí confundido por no saber lo que estaba pasando. Y lo único que me nació fue decirle desde adentro que no se tenía que sentir así, que se podía relajar, que todo iba a estar bien. Y que cuando él se sintiera cómodo podía soltar todo. Y pues a lo mejor fue mi trip, pero sentí después de eso que soltó, o a lo mejor fui yo el que solté, no lo sé, pero creo que fue lo último que recuerdo de él. Y me dio gusto por lo menos sentir que al menos una vez me escuchó y que lo pude ayudar de alguna manera. Ya necesitaba descansar. Me duele decirlo, pero es lo que pienso. Cuando yo lo iba a ver y no podía hablar con nadie, estaba nada más, no era vida. Pero personalmente, y cambio un poquito de tema, comprendo que la vida es así. Y la única verdad absoluta que tenemos es de que vamos a trascender tarde o temprano. ¿Cómo? No lo sabemos, pero vamos a trascender. Y me queda todavía la esperanza de que allá me lo voy a encontrar. A donde andemos en otros mares me lo voy a encontrar y vamos a seguir vacilando. Cabeza yucateco. Ir
a esparcer sus cenizas, cada quien un poco, ¿no? En un buceo abajo del agua. Me acuerdo, bajé y nada más dije, no voy a sobrepensarlo demasiado, ¿no? Dónde soltarlas. Pero luego vi una de las cuevitas y vi una langosta y dije, pues aquí. Y la solté y para mí fue algo muy para cada quien. Estuvo muy vívido en ese viaje de vuelta, como quizás es por haber estado en un barco y volviendo de un buceo y no estaba él. Me volví a permitir sentir otra vez como más así profundamente, como el peso de la pérdida. Yo me voy a Cancún, me has dicho que me vaya a la chingada a Cancún una semana, ¿no? Tú te quedas aquí. Así es. Ok, tú puedes tú solo. Entonces dices, ¿cómo te vas al hospital si no sabes pedir un Uber? Te vas Me voy en un taxi. Ok, yo soy el taxista. Señor, ¿dónde lo llevo? Que me lleve, por favor, cerca del terreno al juego de fútbol. Ok, entonces el taxista te lleva al estadio de fútbol. Sí, ya de ahí yo camo, está cerca, voy a 3 o 4 coches. Ok, está cerca. Tú cruzas el periférico y todo. Todo, camo. Solo. Está fácil. O sea, tú puedes solo. Sí. No me necesitas. Sí me necesitas, pero si me te vas a poner en ese pan, a tu madre, me voy como sea, puta, de mierda, que yo no voy a poder. Ok, mira, las palabrotas te fluyen, pero re bonitas, ¿eh? Y ya apaga tu puta televisión de mierda o tu cosa esa. ¿Eh?